¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema maravilloso que tiene por título La llave final para entender y explicar los dogmas marianos. Lo voy a repetir. La llave final para entender y explicar los dogmas marianos. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Asimismo, quiero invitarte que en la descripción visites nuestra página web en donde puedes encontrar información sobre nuestro apostolado y sobre los libros electrónicos que tenemos disponibles. Entonces puedes ir en este momento a licenciadogabriel.com. Ahora sí, entrando en materia. ¿Por qué este tema es de suma importancia? La llave final para entender y explicar los dogmas marianos. Te vas a sorprender que muchos de nosotros los católicos no sabemos comprender hasta el día de hoy, ni mucho menos explicar lo que nosotros creemos referente a la Virgen María. Y por eso este tema es importante para que nosotros los católicos entendamos, pero que a la misma vez que comprendamos, vayamos a explicar nuestra doctrina a aquellas personas que piden razón de nuestra esperanza. Y la llave final, ¿por qué? Porque estoy convencido que la técnica que no viene de mí, sino que viene directamente de la iglesia, esa llave es la clave para terminar tantas disputas sobre los dogmas marianos. Y te garantizo que después de este video, la mente se te va a abrir y vas a poder entender y comprender cómo la Iglesia Católica interpreta la Escritura. Lo que sí te voy a pedir es que tengas paciencia porque puede ser un video un poco amplio, es decir, que tome algunos minutos porque hay que llevarlo paso a paso, pero te pido que por favor pongas atención porque esta es la llave que a lo mejor has estado buscando para entender y para explicar los dogmas marianos. Y aclaro que no viene de mi inteligencia, sino que viene directamente del Espíritu Santo hacia su iglesia. Así que no hay que esperar más. Entramos en materia para descubrir la llave. Lo que sí te pido es paciencia y que agarres tus notas, que agarres tus herramientas teológicas, la Biblia, la palabra de Dios y también el catecismo de la Iglesia Católica. Y como dije al inicio, tus notas y tu lapicero y entramos en materia. Y vamos a ir en orden y vas a ver cuál va a ser la llave que va a cambiar completamente desde el día de hoy tu entendimiento y tu apostolado. Vamos a comenzar. Primero que todo, tenemos que definir qué es un dogma. Y ya sabemos que cuando hemos ido a cursos, cuando hemos ido a la catequesis, nos han enseñado que dogma es una verdad de fe. Y así es, de sencillo. El dogma es una verdad de fe. Pero vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 88. Y vamos a ver cómo lo dice la iglesia en sus propias palabras en el Catecismo numeral 88. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estos días un vínculo necesario. Palabra de la iglesia, decimos amén. En pocas palabras, lo que dogma significa es una verdad de fe que está contenida en la revelación. Y ya sé que has escuchado muchos temas que yo doy sobre la revelación y sabes que la revelación es la palabra escrita y la palabra oral, que también es palabra de Dios, que fue transmitida a lo que es a la iglesia hasta el día de hoy. Las verdades de fe vienen directamente de la revelación de Dios.
y la iglesia, con esa autoridad que tiene de Cristo, define dogmas para que sean luces en nuestro camino. Entonces, el dogma es una verdad de fe. Cuando hablamos de dogmas marianos, nos estamos refiriendo a aquellas verdades de fe que están dentro de la revelación y que han sido propuestas oficialmente por la iglesia, especialmente por el magisterio, para que nosotros como laicos creamos esas verdades de fe, ya que eso fue lo que estableció Cristo cuando leemos su palabra. Autoridad, eso fue lo que delegó Cristo. Además, primero que todo, dio su revelación, pero también su revelación contiene la autoridad que le dio a estos apóstoles de poder atar y desatar, y la iglesia lo viene haciendo, ejerciendo desde aquel momento hasta el día de hoy con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Entonces, el dogma es una verdad de fe propuesta por la iglesia y que ese dogma está totalmente en la revelación. El problema es que cuando nosotros vamos a la escritura, y por eso es importante hablar de esta llave, hemos ido a la escritura a tratar de comprender y de explicar los dogmas marianos, pero a la misma vez, hoy quiero invitarte a que analices a lo mejor por qué no es tan claro para nuestro pensamiento cuando se habla de que María es madre de Dios, de que María es la Inmaculada Concepción, que nosotros creemos que es virgen y que es virgen porque la iglesia enseña su perpetua virginidad, que fue antes, durante y después, y también la asunción de la Virgen María. ¿Por qué los mencioné de una forma rápida? Porque cuando vamos a la escritura directamente, a las referencias que nosotros leemos en libros o inclusive en ciertos documentos de la iglesia, pero no aplicamos el paso que hoy quiero dar, que es la llave, se nos hace difícil comprenderlo. Y ahora te voy a dar la forma en cómo va a ser fácil comprenderlo, pero que a la misma vez va a requerir que nosotros vayamos a estudiar los dogmas para poderlos entender y luego poderlos explicar con la llave que yo te voy a mostrar en este video. Entonces, me adelanté, pero el segundo punto que quiero tratar es decirte cuáles son esos dogmas marianos. Número 1, Madre de Dios. Y esto fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. El segundo dogma que nosotros creemos sobre la Virgen María es Inmaculada Concepción, es decir, que fue preservada del pecado, y hablando del pecado original, y este dogma fue proclamado oficialmente por la iglesia por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854. Tercer dogma mariano que nosotros creemos como católicos porque son verdades propuestas por la iglesia, porque están dentro de la revelación, es la perpetua virginidad. Y el cuarto dogma es asunción, es decir, que la Virgen María fue llevada, a la eternidad en su cuerpo y alma. Fue elevada por Dios y fue llevada en su cuerpo y en su alma. Y este dogma fue proclamado por Pío XII en el año 1950. Quiero aclarar de que el hecho de que algunos dogmas fueron decretados en el siglo XIX o en el siglo XX no quiere decir de que no hayan sido y que no son parte de la revelación que viene directamente de Cristo. Estos dogmas siempre han sido parte de la revelación, pero después de muchos siglos, estos dos dogmas, especialmente la Inmaculada Concepción y María Asunta al Cielo, fueron proclamados en el siglo XIX y en el siglo XX, pero aclaro, el hecho de que fueron proclamados como dogmas oficiales no quiere decir de que no se hayan creído y que no vengan directamente de la tradición apostólica. Todos estos dogmas vienen de la tradición apostólica, vienen de la palabra de Dios,
pero es importante comprenderlos como la iglesia lo interpreta para que nosotros lo entendamos y lo expliquemos. Por eso es de que muchas veces hemos tratado de ir directamente a los versículos, que está bien, pero es importante ir un paso antes y luego aplicar los versículos para comprender cuál es la llave que me va a dar el entendimiento y que me vaya a ayudar a explicar esa verdad de fe. En primer punto, el resumen de la primera parte. Usted sabe que a mí me encantan los resúmenes porque quiero que la información se le vaya quedando en su mente y vamos a resumir esta primera parte. Dogmas son verdades de fe propuestas oficialmente por la iglesia y que nosotros como laicos tenemos que creer, porque esa es la autoridad que Cristo le ha dado a sus ministros, el poder de atar y desatar, y este poder se encuentra en el magisterio, que son los sucesores de los apóstoles. ¿Cuántos dogmas marianos son? 4. María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad y la Asunción. Entonces, esas son verdades que han sido propuestas oficialmente por la iglesia, pero que esa revelación, que ese dogma está dentro de la revelación, que es la palabra de Dios oral y la palabra de Dios escrita, porque debemos de entender de que como atestamos dos fuentes de revelación, que es la escritura y la sagrada tradición, y luego el magisterio, viendo lo que está dentro de la revelación, propone verdades para que sean luces en nuestro camino. Y esa autoridad ha sido delegada por Cristo a su iglesia. Ahora, vamos a entrar ya en lo que nos atañe, que es la llave. Yo sé que todo queriendo saber cuáles son las llaves y no se preocupe que ahorita vamos a dar las llaves para comprender los dogmas marianos y para poderlos explicar de una forma definitiva. Ahora, aclaro, esto no viene de mí, esto viene de la iglesia y lo que nosotros hacemos, aquellos que estudiamos teología, que todos estudiamos teología, no necesitas tener un título académico. Si tú estudias los documentos de la iglesia, si tú vas con el catecismo de la iglesia y estudias la palabra de Dios y vas a las fuentes históricas y vas a los concilios de la iglesia, estás haciendo teología. Entonces, nosotros que investigamos, encontramos claves importantes para nuestra fe y eso es lo que estoy haciendo en este momento. La llave. Ahora vamos a hablar de la llave. La llave tiene 3 vertientes. La llave, ¿cuántas vertientes tiene? 3. Y esa es la clave para entender los dogmas marianos. Y quiero aclarar que esta llave ayuda a interpretar todos los dogmas de la iglesia porque es como la iglesia lee e interpreta la revelación. La llave es como la iglesia lee e interpreta la revelación. Y eso es lo que vamos a hablar de la llave que tiene 3 vertientes. Entonces, aquí comenzamos para que entiendas la llave definitiva para entender y explicar los dogmas marianos. Paso número 1. Debemos de entender la unidad que hay entre la cristología y la marianología. Tenemos que entender la unidad que hay entre la cristología y la mariología. Eso es el primer punto. Hay una unión entre la cristología, que es el estudio de Cristo, y la mariología, que es el estudio referente a la Virgen María. Hay una unidad. Si nosotros comprendemos que hay una unidad entre la cristología y la mariología, ahí estamos hablando de la primera vertiente, es decir, de la llave que tiene 3 vertientes. Y esta es la primera, la unidad que hay. Ahora, como siempre, Gabriel, ¿de dónde te inventas esta información? No me la invento. Suena lógico porque tú y yo ya lo hemos escuchado,
pero tenemos que ir a las fuentes que prueban lo que yo estoy diciendo. Y vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 487. Si me das permiso de buscarlo. 487 y vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica. Dice así, numeral 407. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo, pero lo que se enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Vuelvo a leer Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero que lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Palabra de la iglesia, decimos amén. Entonces, la cristología y la mariología están unidas, y para entender lo que es la cristología, debemos de comprender también lo que es la mariología, pero la mariología me ayuda a comprender la cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Suena una vez más como disco rayado, pero quiero que este primer paso se te vaya quedando en tu mente. El estudio de Cristo y el estudio de la Virgen María están entrelazados, están unidos, y esa es la primera clave para entender la llave que te va a ayudar a explicar, pero primero que todo a entender y luego a explicar lo que son los dogmas marianos. Y aquí voy a entrar a la segunda parte, pero que a la misma vez no es la segunda, sino que es la tercera. Entonces, de la primera que hemos hablado, que hay una unidad entre el estudio de Cristo y el estudio de la Virgen María, en vez de ir al paso número 2, me voy a brincar al paso número 3, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nos brincamos un paso, y al brincarme de una sola vez al tercero, vas a comprender por qué a veces no es tan fácil entender y explicar los dogmas de la Virgen María y en general los dogmas de la Iglesia Católica. Por eso es que a este tema lo he titulado La llave, que te va a ayudar a comprender de una forma definitiva los dogmas marianos, pero lo puedes aplicar al resto de los dogmas que nosotros creemos como católicos. El paso número 3 tiene que ver con la hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación de la escritura. Esto se nos enseña a todos los que hemos ido a estudiar de una forma formal lo que es teología. Se nos enseña la hermenéutica, y la hermenéutica se enseña en facultades católicas como en facultades protestantes. Y la hermenéutica es el arte de la interpretación de la escritura, porque siempre hemos hablado que la escritura se lee, pero también se interpreta. Y la ciencia y el arte que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, pues es la hermenéutica. Y voy a hablar sobre este paso, que es muy importante, porque católicos y protestantes lo hacemos. Y sabes que hay muchos protestantes que se han convertido a la Iglesia Católica, es decir, a la fe total de nuestro Señor Jesucristo, porque han estudiado hermenéutica, pero aunque estudiaron hermenéutica, no comprendieron los dogmas de la iglesia hasta que entendieron el paso número 2, pero no estamos en el paso número 2 todavía. Ahí vamos. La hermenéutica me ayuda a interpretar la palabra de Dios, como por ejemplo, lo voy a hacer de una forma sencilla. Cuando se estudia hermenéutica y tú vas a estudiar un libro, en este caso voy a poner el Evangelio de San Juan, pero se aplica a todos los libros de la Biblia, que son 73. Lo primero que tienes que preguntarte es quién escribió el libro. Lo segundo, a quién se lo escribieron. Tercero, qué género literario utilizó el escritor. Y luego tú vas haciendo las técnicas de extraer el contenido
Y una de las técnicas para extraer el contenido es, por ejemplo, leer de izquierda a derecha. Y lo que eso significa es leer desde el principio hasta el final, ya sea desde el inicio de un libro o el inicio de un capítulo, para poder interpretar el texto de una forma correcta. Porque lo hemos venido diciendo, a veces uno va directamente al versículo y luego se le da una explicación, pero está seguro que ese versículo está siendo entendido de una forma en el contexto que fue escrito. Por eso es que cuando tú vas a predicar un versículo, tú tienes que estudiar todo el contexto, hacerte estas preguntas: ¿quién lo escribió? ¿Hacia quién lo escribió? ¿Qué géneros literarios utilizó? Y luego vas a aplicar lo de la izquierda a derecha, queriendo decir que vas a leer desde el inicio para entender ese versículo. Y sí, cuesta, pero si queremos encontrar la interpretación correcta, tenemos que aplicar la ley de izquierda a derecha. No puedes ir directamente al versículo. Ya cuando estés predicando o enseñando, vas directamente al versículo y no tienes que leer todo el capítulo, porque tú ya hiciste la tarea que vas a interpretar el versículo tal en su contexto. Pero en tu estudio, tú tienes que hacer este ejercicio de izquierda a derecha, que es leer completamente el libro o el capítulo que tú vas a enseñar. Pero también parte de la hermenéutica es el léxico sintáctico, que es el estudio de palabras. Ahora bien, esto nosotros lo hacemos como católicos, aunque tú no lo hayas analizado, pero lo hacemos porque nosotros tratamos de saber quién escribió el libro, hacia quién fue escrito, qué géneros literarios utilizó. Aplicamos la ley de izquierda a derecha, que es leer desde el inicio, y luego léxico sintáctico, que es el estudio específico de ciertas palabras dentro del contexto. Como por ejemplo, cuando nosotros tratamos de explicar un dogma mariano sobre la Inmaculada Concepción, y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 26, 28, no recuerdo en este momento, pero lo voy a buscar ahorita, así que tenga paciencia. Mi abuela me decía: tenga dieta, joven, es decir, que tuviera paciencia. Y ahorita voy a ver qué exactamente, qué versículo es, porque aunque no lo creas, necesito refrescar mi mente. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas para dar este contexto. En el versículo 26 de San Lucas, capítulo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. La virgen se llama José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia. Es decir, nosotros hemos hecho léxico sintáctico porque hemos tratado de encontrar el significado que quiere decir llena de gracia. Y usted sabe que en el griego, por ejemplo, es que haritomene. Entonces, esa es una técnica de la hermenéutica, tratando de encontrar el significado de palabras, porque en el significado de palabras ahí se puede encontrar lo que Dios nos quiere dar a entender y a conocer. Entonces, aunque no lo crea, cuando nosotros estudiamos palabras del castellano y palabras griegas que nosotros lo entendemos en el castellano, es decir, nosotros vamos a la fuente primaria, es decir, al lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento, y sabemos que es el griego. Entonces, en el griego no dice llena de gracia, sino que dice que haritomene. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? De esa palabra tratamos de extraer el significado para extraer lo que realmente Dios quiso decir en su escritura. Y eso nosotros lo hacemos como católicos y como protestantes. Nosotros, mis queridos hermanos, entendemos, perdón, creo que estoy teniendo un problema con el micrófono, pero voy a seguir. Y es que nosotros como católicos o como protestantes, nosotros
hermenéutica para interpretar la palabra de Dios. Sin embargo, aunque utilizamos las mismas herramientas de la hermenéutica, que es la ciencia del arte de la interpretación bíblica, nuestros resultados, nuestras interpretaciones comienzan a ser un poco diferentes. Y es ahí donde debemos de entender que antes de aplicar la hermenéutica, vayamos al segundo paso. Porque la llave que yo estoy tratando de compartirte, esta llave tiene tres vertientes. Número uno, es que la cristología y la mariología están entrelazadas, están unidas. Pero el paso número tres es que para entender nuestros dogmas tenemos que aplicar las leyes de la hermenéutica, es decir, extraer el contenido de la palabra de Dios utilizando las leyes, las herramientas que yo te acabo de compartir, que es quién escribió el libro, hacia quién, qué género literario, de izquierda a derecha, léxico sintáctico, y todo eso está bien. Pero el problema es que nos estamos brincando del 1 al 3 y debemos de entender el paso número 2, que es en sí la llave central para entender los dogmas marianos y para entender el resto de los dogmas católicos que están completamente en la revelación. Y este paso número 2 que ha sido descubierto, como por ejemplo en la actualidad. Voy a hablar de la actualidad. Tenemos un doctor como por ejemplo Scott Hahn, que se crió protestante, que estudió en facultades protestantes, que conocía todo lo que yo te estoy diciendo en este momento sobre la hermenéutica, pero cuando descubrió este segundo paso, ¿qué es lo que pasó? Se convirtió al catolicismo porque comprendió cómo se había o se viene interpretando la palabra de Dios desde tiempos apostólicos. Por eso vemos en la actualidad también en el mundo hispano a Fernando Casanova, que es doctor y que ese doctorado viene de una facultad protestante. Pero cuando él descubrió este segundo paso y aplicó todo el conocimiento que tenía, porque aquí quiero aclarar, las facultades protestantes aportan a la teología, porque hay ciertas cosas que nos dividen, pero hay muchas cosas que nos unen, como la Trinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que hay un solo Dios, tres personas. Eso lo tenemos en común. Y en los seminarios protestantes enseñan cosas buenas, aunque no interpretan la teología como lo hace la Iglesia Católica, pero hay que entender de que estas personas que estudiaron en facultades protestantes utilizan esas herramientas ahora para explicar la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que trato de decir es de que miremos el lado positivo. Yo no estoy diciendo de que su doctrina es totalmente acertada. Lo que sí estoy diciendo es de que son personas preparadas que pueden y entienden otras lenguas bíblicas, como por ejemplo el griego, el hebreo, que tienen estas técnicas del arte de la interpretación bíblica y que las entienden muy bien, porque las enseñan muy bien, porque hay que ver las cosas positivas que hay en otras denominaciones, y con reconocer que hay cosas positivas no quiere decir de que estemos de acuerdo en toda su doctrina, pero sí reconocer de que tienen buenos maestros que enseñan muchas cosas bíblicas, como lenguas bíblicas, como el arte de la interpretación bíblica, que es la hermenéutica. Pero ¿qué pasaría si entendieran este segundo punto que voy a mencionar en este momento? Y este segundo punto de esta llave fue entendida por estos ex protestantes que ahora son católicos, y por eso este es en sí la llave central para entender los dogmas marianos y para explicarlos. Y la clave, el paso número 2, es tipología. Cuando uno aplica la tipología y luego hace el ejercicio hermenéutico, le va a dar los resultados para entender y explicar los dogmas marianos. Ahí está. El primer punto es entender la unidad que hay entre la cristología y la mariología.
El segundo punto es leer la escritura de una forma tipológica. Y el paso número 3 es utilizar las herramientas de la hermenéutica. Y cuando se hace estos 3 vertientes de la misma llave, hermanos, comprendemos, entendemos y vamos a poder explicar los dogmas marianos y el resto de nuestros dogmas como católicos que son parte de la revelación. No son inventos de la Iglesia Católica, son parte de la revelación, pero hay que entender cómo la Iglesia ha venido interpretando la palabra de Dios. Uno de los problemas que hay en la apologética actual es de que vamos directamente a la hermenéutica, a debatir directamente, que está bien, que podemos encontrar, sí, verdades y que es verdad, pero hay que entender de que hay que aplicar primero el paso tipológico para luego implementar las técnicas de la hermenéutica. Y ahora voy a dar ciertos ejemplos. Tipología no es algo que la Iglesia Católica ha inventado, es algo que ha recibido de la iglesia que fue fundada por Cristo. Es decir, la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y la tipología fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Así como lo oyes, la tipología fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, por los padres apostólicos, por la iglesia en este momento hasta el día de hoy. Y esa es la clave para interpretar la revelación y encontrar y entender los dogmas de la iglesia y en este caso los dogmas marianos. Para que vayas, entiendas un poco sobre la tipología, ya voy a entrar a ejemplos bíblicos, pero puedes ir al numeral 130 del Catecismo de la Iglesia Católica. Puedes leerlo. Yo solamente voy a leer la primera oración. Es un párrafo, es un numeral muy pequeño, pero mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todos. Usted puede leer el resto del numeral. Para entender tipología, primero que todo, te invito a que vayas al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 130. El segundo paso es que hay que entender cuando nosotros vamos a la misa el día domingo. La misa, las lecturas del día domingo, especialmente el día domingo, ¿cuántas lecturas hay? La primera lectura que proviene del Antiguo Testamento. Ya cuando estamos en Pascua sabemos que la primera lectura viene de Hechos de los Apóstoles, pero hablando del tiempo ordinario. El tiempo ordinario, estamos hablando de que la lectura, la primera lectura, por lo general, es del Antiguo Testamento. Luego viene el Salmo. La segunda lectura, ¿de dónde viene? Pues viene de las cartas de los apóstoles, es decir, del Nuevo Testamento. Y luego viene la proclamación del Santo Evangelio. Y aquí quiero que entiendas cómo la iglesia lee e interpreta la escritura. Nosotros tenemos que encontrar la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento porque todo apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero la primera lectura y el evangelio siempre tienen una relación porque la iglesia nos enseña a leer y a interpretar la escritura de una forma tipológica. ¿Y qué es tipología? La comparación de personas, de objetos, de lugares. Es decir, hay comparación entre personajes del Antiguo Testamento con el Nuevo, objetos, lugares, y voy a dar ejemplos concretos, pero el segundo paso de esta tipología es que entienda de que la primera lectura que viene del Antiguo Testamento y el Evangelio en los días domingos tienen relación, tienen conexión, porque la iglesia nos ayuda a interpretar la escritura de una forma tipológica. ¿Y cuáles son estos ejemplos? Como algunos. Se recuerda el libro de el Éxodo, que tenemos a un libertador que es Moisés, que tenemos al faraón que es el opresor y que tenemos al pueblo de Israel. Ese es el Éxodo
del Antiguo Testamento. Pero cuando aplicamos ese concepto y nos vamos al Nuevo Testamento, el nuevo libertador definitivo es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo que está oprimido es la opresión del pecado, y el opresor es el pecado y el enemigo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay una tipología. Y yendo más atrás, cuando Dios creó a la humanidad, tenemos a Adán y a Eva. Y yendo hacia el Nuevo Testamento, encontramos al nuevo Adán. ¿Y quién es el nuevo Adán? Nuestro Señor Jesucristo, porque la tipología es la comparación entre personajes, entre objetos, entre lugares. Por ejemplo, lugares. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida era una tierra física que iba a mandar leche y miel. Pero el Nuevo Testamento ya no es un lugar físico, sino que es la eternidad, estar totalmente y enteramente y eternamente con Dios. Esa es la tierra prometida, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces hay una tipología, pero hay que entender que los personajes, los lugares y los objetos del Nuevo Testamento son superiores al Antiguo. Para entender tipología, lea el numeral 130 del Catecismo de la Iglesia. También lea la primera lectura del Evangelio, la primera lectura del día domingo que proviene del Antiguo Testamento, y también lea el Evangelio. Y cuando compare a los dos, se va a dar cuenta que la Iglesia nos enseña a leer la Escritura de una forma tipológica. Y los ejemplos que he dado: en el Antiguo Testamento existía un libertador, Moisés; un pueblo, el pueblo de Israel; un opresor, el faraón. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el libertador? Cristo. ¿Quién es el que fue liberado? Todo el mundo del pecado. ¿Y quién es el opresor? El pecado, el enemigo. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Moisés o Jesús? Lógicamente Jesús, porque Él es el Señor. Esto quiere decir que lo que se cumple en el Nuevo Testamento es superior a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y esto es tipología en pocas palabras. Cristo mismo, cuando habló en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, y esto proviene de Éxodo capítulo 19. Así que haga el ejercicio, lea Éxodo capítulo 19 y luego lea San Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante, y se va a dar cuenta que están entrelazados lo que es el libro de Éxodo con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Éxodo 19 con San Juan capítulo 6. ¿Y qué es lo que dice aquí en el versículo 48 de San Juan capítulo 6? Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, es decir, Cristo está diciendo: yo soy el pan de vida. En el Antiguo Testamento, allá cuando Dios hizo llover maná, sus antepasados comieron ese maná, ese pan. ¿Y qué es lo que pasó? Comieron en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que los que coman ya no mueran. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento? Está interpretando el Antiguo Testamento con la revelación que Él es y haciendo una comparación. En el Antiguo Testamento, es decir, allá en el tiempo del Éxodo, Dios hizo llover maná y ellos murieron. Pero aquí tienen, queriendo decir, a algo superior, que es el pan que ha bajado del cielo. Porque el que coma de este pan, que soy yo, dice Cristo, tendrá vida. Entonces, hablar de tipología es la comparación que hay entre personajes, lugares, objetos. Pero ¿quién implementó esto? Nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente los apóstoles, posteriormente los padres apostólicos, los padres de la iglesia, hasta el día de hoy, la forma en cómo se interpreta la palabra de Dios
esa base de la tipología, y entendiendo esto vamos a entender los dogmas marianos. Ahora bien, vamos a ir al primer punto de la llave, que son tres vertientes. La cristología y la mariología están entrelazadas. Paso número 2, tenemos que leer la escritura tipológicamente. Y paso número 3, utilicemos las leyes de la hermenéutica y vamos a entender y a comprender los dogmas de la Iglesia Católica. Muchos protestantes que si eran ex protestantes que se han hecho católicos, ellos estudiaron Biblia, lenguas antiguas como hebreo, como griego, estudiaron las leyes de la hermenéutica y continuaron siendo protestantes. Pero cuando comprendieron la forma en cómo la iglesia ha venido interpretando la escritura, entonces ahí es donde su pensamiento cambió y entendió. Y ahora explica los dogmas marianos, porque la clave está en leer la escritura de una forma tipológica. Y eso lo hace la iglesia, especialmente el día domingo, en donde la primera lectura del Antiguo Testamento está relacionada con el Evangelio. Haga la prueba y mire. Entonces, comprendiendo la tipología, voy a regresar al número 1, el dogma número 1 de lo que es dogma mariano. María, Madre de Dios. Cuando nosotros vamos a comprender María, Madre de Dios, yendo directamente a la hermenéutica, podemos encontrar a lo mejor que no hace sentido. Podemos encontrar explicándonos o explicando este dogma a otras personas y no hace el sentido completo. Porque lo primero que hay que hacer es entender que hay que interpretar la escritura de una forma tipológica y luego aplicar las leyes de la hermenéutica. Y cuando hablamos de uno de los dogmas, que solamente voy a mencionar uno, porque ya mencionar los 4 sería un video de 2 horas y no queremos eso. Entonces hablemos de María, Madre de Dios. Es una verdad que siempre ha estado en la iglesia, pero que fue proclamada oficialmente en el siglo V, es decir, en el año 431 en el concilio de Éfeso. ¿Y qué es lo que dijo el concilio en ese momento? Que María es madre de Dios. Ahora, el paso número 1 de la llave es entender que la cristología está entrelazada con la mariología. Y aquí vamos. Cuando hablamos que María es madre de Dios, ¿a quién me estoy refiriendo? Tenemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Cuando hablamos que María es madre de Dios, no nos estamos refiriendo que es madre de Dios de la Trinidad. Nos estamos refiriendo que es madre de Dios de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que la iglesia hizo con este dogma, María, Madre de Dios, que le conocemos como Teotocos, es defender la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Entender que los dogmas marianos están entrelazados con Cristo y el dogma de María, Madre de Dios, la Teotocos, es con el fin de proteger una verdad cristológica, que en Cristo hay una sola persona, pero 2 naturalezas, la humana y la divina. Y que esto no se puede dividir, la humana y la divina, sino que es una persona con 2 naturalezas y la iglesia le llama hipostática. Entonces, cuando hablamos de que la Virgen María es madre de Dios, nos referimos que es madre de Dios, pero de la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuál es el fin de que Dios a no dividir las 2 naturalezas de Cristo en 2 personas? Es decir, son 2 personas, la humana y la divina? No,
La iglesia y todos los cristianos creemos de que es una persona, dos naturalezas, y a eso se le llama hipostática, la unión entre lo divino y lo humano, una sola persona, dos naturalezas, y María es madre de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, en el sentido que a Cristo no se puede dividir. Por eso es que la mariología y la cristología están unidas, pero la mariología, como dice al final del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 487, que lo voy a leer, numeral 487, que fue el segundo numeral del Catecismo de la Iglesia que utilizamos en esta pequeña clase, dice al final, pero lo que se cree, pero lo que se enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es decir, María, Madre de Dios, la Teotocos, el sentido es de proteger la unidad de nuestro Señor Jesucristo, que es una persona, dos naturalezas. Otro dogma que no voy a mencionar todos, aunque cabe la tentación de mencionar todos, pero quiero mantener este video lo más corto posible, que yo creo que ya vamos cerca de 40 minutos, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, hablando de la Inmaculada Concepción, cuando uno va a la escritura, puede ser muy difícil si uno va directamente a la hermenéutica. Pero ¿qué pasa si vamos a la tipología y luego implementamos la hermenéutica? Ahí está la diferencia. Entonces, cuando entendemos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, antes de la caída del Génesis capítulo 3, estamos hablando de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿En qué estado estaba Adán y Eva? Estaban en estado de gracia. ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de Romanos? Que Cristo es el nuevo Adán. Ahora, si Cristo es el nuevo Adán, ¿quién es la nueva Eva? Por supuesto, la Virgen María. Porque así como Eva, antes de la caída, que está la caída en Génesis capítulo 3, pero cuando leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Adán y Eva estaban completamente en gracia. Entonces, ¿cómo sabemos que la Virgen María es la nueva Eva? ¿Cómo se le dice a Eva en el Antiguo Testamento? Mujer. ¿Cómo se le llama a la Virgen María en el Nuevo Testamento, aparte de que se dice que la Virgen se llamaba María, que nosotros la conocemos como la Quejaritomene, la llena de gracia? Pero ¿cómo le llama también el Evangelio? Le dice mujer. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, especialmente en San Juan capítulo 2, donde están en la boda de Caná y le dice Jesús, mujer. Entonces ahí reconocemos de que María es mujer, pero ¿a qué mujer se está refiriendo? A la nueva Eva. Y así como Adán y Eva estaban sin pecado antes de la caída, así la iglesia interpreta que el nuevo Adán, que es Cristo, no tiene pecado, pero también la nueva Eva del Nuevo Testamento, que es la Virgen María, no tiene pecado. Y por eso es que nosotros tenemos un dogma que se le llama Inmaculada Concepción, que la Virgen María no tuvo pecado. Mis queridos hermanos, voy a resumir. Dogma es una verdad de fe propuesta por la iglesia, porque ellos tienen la autoridad de Cristo para interpretar oficialmente las doctrinas que se encuentran en la revelación. ¿Cuáles son los cuatro dogmas marianos? María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la asunción en su cuerpo y alma. Y aquí me entra la tentación de hablar sobre este dogma de María asunta al cielo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento había un pueblo, pero a la misma vez ese pueblo tenía un tabernáculo
en donde dentro de este tabernáculo estaba ¿qué? El pan, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El pan, que es Cristo, la vara, que representa el sumo sacerdocio de Cristo, las tablas de la ley, que significa que Jesús es el verbo encarnado. ¿A dónde estuvo esa persona, nuestro Señor Jesucristo? En el vientre de la Virgen María. Entonces, entendiendo que un pueblo en el antiguo había un tabernáculo, en el nuevo también hay un tabernáculo. ¿Y quién es ese tabernáculo? Pues la Virgen María, porque dentro de su vientre estuvo el pan vivo bajado del cielo, estuvo el sumo sacerdote del Nuevo Testamento y el pan que y la segunda persona de la Trinidad, es decir, el verbo que se hizo carne. Entonces, por eso es que se le conoce a la Virgen María como Arca de la Nueva Alianza. Y cuando vamos a Apocalipsis 12, pero antes de entrar al Apocalipsis 12, quiero que vayamos a Apocalipsis 11. No lo tenía planeado decir, pero hay que decirlo. El plan era mantener corto el video, pero no se puede cuando se habla verdades de fe. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió en el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Queriendo decir que en el cielo se pudo ver el arca de Dios. ¿Y a quién se está refiriendo cuando hacemos una lectura tipológica y cuando aplicamos las leyes de la hermenéutica? Pues nos estamos dando cuenta que la nueva arca de la nueva alianza es la Virgen María y se pudo ver en el cielo, y por eso la iglesia enseña, aparte de los testimonios de los padres de la iglesia, de que María fue asunta al cielo. Y esta es base bíblica que se ocupa para el dogma de la asunción de la Virgen María, que fue llevada en cuerpo y alma. Ahora sí, quiero hacer la ley del resumen bien hecha. Número 1, ¿qué es un dogma? Vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 88. Y un dogma es una verdad de fe propuesta oficialmente por la Iglesia y que son luces para nuestro camino. ¿Cuáles son estos dogmas marianos que están dentro de la revelación? María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Perpetua Virginidad y María asunta al cielo. ¿Cuál es la llave para explicar y entender los dogmas marianos? Número 1, porque esta llave tiene 3 vertientes. Entender la unidad que hay entre la cristología y la mariología, y que la mariología me ayuda a comprender cosas cristológicas. El paso número 2, leer la escritura tipológicamente, porque eso es lo que hizo Cristo, tal como hemos visto en San Juan capítulo 6, versículo 48. Donde él dice, aquí tienen el pan vivo bajado del cielo. Sus antepasados comieron el maná. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Tipología. ¿Qué es lo que la iglesia nos invita cada domingo? Leer la primera lectura, todas las lecturas, pero entender que la primera lectura y el evangelio están entrelazadas, y a eso se le llama tipología. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como católicos para entender y explicar los dogmas marianos y en general los dogmas de la iglesia? Leer de una forma tipológica la escritura y aplicar las leyes de hermenéutica. Seguir este orden. El problema es ir directamente a la hermenéutica. Vayamos primero a la tipología y luego apliquemos la hermenéutica, porque lo que se hace en este momento es ir directamente a la hermenéutica. ¿Y cuáles son los resultados? Comprendemos nuestra fe, sabemos explicar nuestra fe. ¿Cuáles son los resultados? Que aquellos que no eran católicos, pero que fueron formados de una forma académica y que estudiaron hermenéutica,
y que descubrieron que les faltaba un paso, que es la tipología, pues muchos de ellos se hacen católicos. Mis queridos hermanos, este es tu programa teológico, La Sana Doctrina. Si te gusta este contenido, compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita, ve a nuestra página web licenciadogabriel.com para ver nuestro apostolado, que estamos trabajando en ello todavía. Pero recuerda que la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla, y ve a estudiar la llave final que te ayudará a comprender, a entender y a explicar nuestras verdades de fe.